Muchísimas gracias a nuestra compañera Lorena Bancayán por la información y vamos a hablar justamente de referéndum. Nos acompaña Manuel Chuquillán, que es asesor de presidencia del Gabinete del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mirta? Muchas gracias por nuevamente convocarme aquí al programa. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos para darnos luces seguramente de lo que vamos a vivir ya el 9 de diciembre. Parece mentira, falta poco y ya cada vez se va avanzando más dentro del proceso. Lorena nos presentaba la cédula que ya está lista. Poco a poco seguramente los electores van a tener que acercarse a ella, familiarizarse, ¿no es cierto? Mientras tanto hay que sí compartir que los lineamientos fueron previamente aprobados, ¿no es cierto? ¿En qué etapa estamos ya del proceso? Primero que todo hay que recordar de que el proceso de referéndum fue convocado el 10 de octubre, ¿no? Y hay que también tener en cuenta de que en el caso del referéndum de ratificación, esto sigue las reglas que establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual establece un plazo de máximo de 90 días y mínimo de 60 días desde la convocatoria para la realización del proceso, ¿no? Tanto se convocó el 10 de octubre, el proceso tendría que realizarse, se ha convocado para el 9 de diciembre y eso es un espacio de 60 días, ¿no? Ese era el plazo justamente con el que había que hacer la convocatoria, ¿no? Así es. Cuando muchos quizás se preguntaban por qué había no apuro, pero sí, digamos, límite, ¿no? Así es un plazo corto. Y lo otro que hay que tener en cuenta es de que es un plazo de que no es del todo compatible con el cronograma electoral estandarizado que se aprobó el año 2017, ¿no? O sea, así tenemos, por ejemplo, de que el cronograma electoral en un proceso estándar, regular, es un cronograma que dura 365 días. Obviamente allí hay algunas etapas que el proceso de referéndum no incluye, como es, por ejemplo, la inscripción de listas de candidatos. Claro. En el proceso de referéndum no tenemos candidatos, ¿no? Pero de todas formas, los plazos que establece, por ejemplo, el 201 de la LOE, que se refiere al cierre del padrón electoral, o el 59 de la LOE, que se refiere al sorteo de miembros de mesa, resulta incompatible puesto de que se sale o es en un tiempo anterior al de la convocatoria, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones a través de su resolución 3234, que justamente salió el 10 de octubre, el 10 de octubre del 2018, es un poco compatibilizar las etapas del proceso electoral. Perfecto, ¿no? Claro, muchas de ellas, como dices, se repiten, ¿no es cierto? Otras no, porque el proceso electoral en sí mismo es distinto, ¿no? Así es. Sin embargo, pues podemos ver que sí se cumple, ¿no es cierto?, con la normativa. Sí, claro. Lo que se ha intentado hacer a través de esta resolución es primero que todo resolver la incompatibilidad que existía con el padrón electoral, ¿no? En un proceso estándar, como hemos dicho, el padrón electoral cierra 365 días antes y se entrega al Jurado Nacional de Elecciones 240 días antes de la elección. Obviamente este plazo es imposible de aplicar en un proceso que tiene 60 días, ¿no? Lo que no significa que este padrón electoral, que ya fue aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, no haya pasado, digamos, por un proceso de verificación, porque recordemos que acabamos de salir de un proceso electoral, ¿no es cierto? Y ese padrón, digamos, se ha sumado un padrón complementario. Sí, justamente es lo que ha dispuesto el Pleno en la resolución que hacía mención, ¿no? Lo que ha dispuesto el Pleno es utilizar el padrón electoral que se había aprobado para las elecciones regionales y municipales a través de la resolución 161 de este año, ¿no? Y a ese padrón se le ha añadido información complementaria, que justamente son los peruanos que residen en el extranjero, que al ser ciudadanos tienen que participar del proceso de ratificación de las modificaciones de la Constitución, y también a aquellos jóvenes que han cumplido la mayoría de edad entre el 7 de octubre, es decir, entre la fecha de la elección regional y municipal hasta el 9 de diciembre, que va a ser la fecha del referéndum. Estamos hablando de 907.840 peruanos que residen en el extranjero y 92.055 jóvenes, como además veíamos en una nota que compartimos hace algunos minutos. Una consulta, ¿no? Ahora vamos a celebrar, digamos, en paralelo dos procesos, bueno, en algunas regiones de nuestro país, la segunda vuelta y el referéndum. En caso de que, si no hubiésemos tenido un referéndum, ¿no? ¿Este padrón hubiera crecido igualmente? No. ¿O no necesariamente? No. Lo que sucede es que el proceso de por los elecciones jóvenes, regionales lo digo, ¿no? y municipales es un proceso distinto al del referéndum. Se va a realizar en la misma fecha, pero son dos procesos electorales distintos. Y el padrón electoral para las elecciones regionales municipales de este año se cerró el año pasado. No ingresarían Entonces, los jóvenes tampoco. los jóvenes para esa elección.
Los jóvenes que van a votar en referéndum, o sea, esos 92.055 jóvenes que se están incorporando al padrón electoral, solamente van a votar al proceso de referéndum. Perfecto. Más no van a participar de la segunda vuelta regional, porque tengamos en cuenta que la segunda elección regional parte de la primera elección regional. Por eso es que se repite el mismo patrón. Así es. Muy bien. Bueno, queda clarísimo entonces para los jóvenes de nuestro país, ¿no es cierto? Para aquellos que van a cumplir años entre el 8 de octubre, o que ya cumplieron, desde el 8 de octubre hasta el 9 de diciembre, ¿no? Ustedes jóvenes van a votar solamente para el referéndum, más no para la segunda vuelta. El padrón, digamos, los coloca en esta posición solo para el referéndum. Así es. Se han hecho esas atingencias y además, obviamente, el padrón electoral tiene que ser aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones previo a un proceso de fiscalización. Estas son las etapas que más o menos se delimitan claramente en la resolución 3234, ¿no? Se señaló de que el 11 de octubre RENIEC tendría que enviar un padrón complementario que iba a ser fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, y luego RENIEC nuevamente, ya con las observaciones que plantease el Jurado Nacional de Elecciones, remitió el 15 de octubre ya el padrón en versión final, el cual fue nuevamente revisado por el Jurado Nacional de Elecciones y aprobado el 16 de este mes, ¿no? Y con esto ya tenemos un padrón electoral, digamos, saneado y listo para su utilización el 9 de diciembre. Además, esta resolución lo que ha hecho pues es señalar que se aplican todos los reglamentos que se han emitido para las elecciones regionales y municipales 2018 al proceso de referéndum, así como también se ha extendido la competencia de los jurados electorales especiales que han sido instalados para el proceso de elecciones regionales y municipales a el proceso de referéndum, ¿no? Haciéndose una mención especial al jurado electoral especial de Lima Oeste 1, que estaría encargado de las actas observadas que se presentasen en el extranjero, ¿no? Muy bien. Vayamos entonces con cada uno de estos ámbitos, ¿no? En principio, los jurados electorales especiales y cuál es su presencia, su rol frente a este referéndum. Que ya hablaste, bueno, de las actas que pudieran ser observadas, ¿no? Sí, claro. Por extranjeros. Como sabemos, pues los jurados electorales especiales son la primera instancia de la justicia electoral, ¿no? Y la propia ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones establece de que los jurados electorales especiales también pueden conocer y tener competencia en procesos electorales, todo tipo de proceso electoral y los procesos de consulta popular, ¿no? Y en el proceso de consulta popular se pueden presentar algunos casos que tengan pues que ver con publicidad electoral, propaganda, neutralidad, ¿no? Así como también ya en la fecha de la elección, casos que estén referidos pues a impugnaciones al voto, impugnaciones sobre nulidad, solicitudes de nulidad sobre actas electorales, así como también las observaciones que pueda presentarse a través de la ODPE. Cuando hablas de publicidad estatal, de propaganda electoral, ¿esta va a poder hacer mención al proceso del referéndum? Si tenemos en cuenta que van a ser 4 temas los planteados, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a manejar esa información? En principio, la ley establece un deber de neutralidad por parte de las autoridades y funcionarios del Estado en cualquier proceso electoral. Y proceso electoral es un término que engloba tanto a los procesos en los cuales elegimos autoridades como a aquellos procesos en los cuales se consulta a la ciudadanía algún tema en específico, ¿no? Claro que cuando se presenten los casos, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y obviamente los jurados electorales especiales en primera instancia van a tener pues que analizar cada uno de los casos y emitir las resoluciones correspondientes. Claro, en algunos televidentes podrían preguntarse, bueno, en este caso, ¿quién va a hacer campaña? ¿No es cierto? Si no están postulando, digamos, futuras autoridades, pero sí podrían haber intereses, quizá de alguna parte. Sí, de hecho... Tanto para el sí como para el no en cada una de las preguntas. Así es, y un poco para ordenar, digamos, la participación de los actores políticos que puedan haber, se ha dispuesto también que en el caso de las organizaciones políticas, estas se registren ante el Jurado Nacional de Elecciones y señalen, digamos, cuál va a ser la opción que van a apoyar. Esto, de alguna forma, es una manera en la cual el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ¿transparente? No, ha querido más que darle orden a los procedimientos jurisdiccionales que se puedan presentar, ¿no? Porque las organizaciones políticas serían pues las que presentarían impugnaciones frente a actas electorales o podrían presentar personeros y acreditar personeros a la fecha de la elección, lo cual no limita tampoco la participación ciudadana, ¿no? Tan solo el artículo 12º habla pues de que estos tienen que registrarse para de alguna forma mantener el orden y evitar casos de confusión que pudieran presentarse en el proceso. Ahora, reconocer una postura, ¿no es cierto?, por parte de las organizaciones políticas en cada una de las preguntas, de las 4 preguntas, significa también que hay, digamos, la
la puerta abierta a hacerle publicidad. Cualquier O a ciudadano, manifestar, ¿no es cierto? cualquier ciudadano tiene digamos, la libertad para poder hacer campaña o para poder representar y expresar sus opiniones, ¿no? Muy bien. La única limitación que nosotros, digamos, veríamos en primer término sería aquella referida a la neutralidad, ¿no? Por el deber de neutralidad que te mencionaba hace un momento, ¿no? Claro. Que es el deber de que tienen todos los funcionarios públicos, todas las autoridades del Estado, a no interferir en el proceso electoral. Muy bien. Seguimos aquí en estudio con entrevista. Nos acompaña Manuel Chuquillanqui, él es asesor de presidencia del Gabinete del Jurado Nacional de Elecciones. Y hablamos pues sobre aquellos lineamientos que ya están dados, aprobados, el cronograma también para el referéndum, revisando cada uno de los hitos, ¿no es cierto?, que ya se han ido estableciendo, como finalmente la aprobación del padrón electoral. En un momento hablamos también sobre el papel de los jurados electorales especiales y te consulto ahora en esos minutos que nos quedan sobre los reglamentos, ¿no es cierto?, que estipulan seguramente y en palabras sencillas las reglas del juego hasta el 9 de diciembre y después del 9. Así es. Lo que hace la resolución es señalar expresamente a los jurados electorales especiales, que obviamente van a cumplir funciones en el proceso de referéndum, de que deben aplicar también los reglamentos que han sido aprobados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones durante este año y bueno, en el marco justamente de la elección regional y municipal. ¿Y por qué? La razón es que justamente la gran parte de estos reglamentos que han sido aprobados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tienen vocación de ser permanentes. Es decir, no son reglamentos que han sido diseñados específicamente para la elección regional y municipal, sino han sido diseñados para que puedan ser aplicados ya sea en un proceso electoral para elegir autoridades, ya sea en un proceso de revocatoria, sea en un proceso de referéndum, ¿no? Es decir, para cualquier tipo de ocasión. Reglamentos entonces que se dirigen a qué tipo de actores, ¿no es cierto? A las organizaciones políticas, se dirigen también al elector mismo. Sí, claro, ¿no? Es para absolutamente todos los actores del proceso electoral. Obviamente hay algunos en los cuales tiene mayor incidencia que otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las organizaciones políticas, obviamente al momento de participar en un proceso jurisdiccional tienen que tener en cuenta varios otros, digamos, reglamentos más que un ciudadano que participase pues como un personero en una mesa electoral, ¿no? Que tendrá que tener en cuenta algunos otros, ¿no? Por supuesto. Pero en suma, lo que ha buscado hacer el Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución que más o menos hemos venido discutiendo es básicamente ordenar el proceso, ¿no? Y establecer algunas pautas claras justamente para esta primera etapa y para las etapas que vienen del proceso, ¿no? Específicamente en lo referido con el padrón electoral, las actividades que van a tener los jurados electorales especiales, los reglamentos a aplicar. Y obviamente ya es, digamos, el resto del sistema que también va a tener que, digamos, disponer algunas cuestiones más específicas en cuanto a sus funciones, ¿no? Quisiera compartir con nuestros televidentes las preguntas de referéndum, si te parece correcto. La primera de ellas, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? La segunda pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Tercera pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Finalmente, la cuarta pregunta nos dice lo siguiente, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Perdón, ya la había leído. La cuarta es, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Esas son las cuatro preguntas y por supuesto hasta el 9 de diciembre no solo tenemos que prepararnos en todo aquello que tiene que ver con la normativa, el proceso, ¿no es cierto?, y el cronograma, también en lo que tiene que ver con la información misma, Manuel. Sí, claro. Y lo que significa responder a cada una de estas preguntas. Es necesario, ¿no?, que la ciudadanía pues se empape y se informe de los temas que justamente están tratando las cuatro preguntas que establece el referéndum. De por sí, señalar pues de que el sistema electoral está haciendo todos los esfuerzos y ese proceso se va a llevar con éxito a la fecha que ha sido determinada, ¿no? No solamente por el trabajo que ha venido desarrollando en específico Reñequi y el jurado en lo referido al padrón electoral, sino también por el trabajo que está realizando la OMPE, justamente con unas notas que estaban presentando hace un momento respecto a la aprobación de la cédula de sufragio para este proceso electoral. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Manuel. No, gracias a ustedes. Muy bien, con Manuel Chuquillanqui cerramos el bloque de elecciones regionales y municipales.